Muchas veces se ha visto niños que recuerdan eventos especiales que tal vez nunca han vivido en su corta vida. A veces son simples imágenes que se asemejan a relatos ficticios. Pero ¿qué harían los padres de un niño que es capaz de recordar un idioma al que nunca ha estado expuesto, a escribirlo y a leerlo a la perfección? En esta oportunidad veremos la reacción de Daryl y Heather al ver cómo su hija americana Talia escribe perfectamente japonés sin nunca haber estado allá, estudiado el idioma o ser expuesta a él. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Talia nació en el año 2002. Para sus padres era su primera hija y estaban supremamente ilusionados y entusiasmados con su presencia. En sus propias palabras, era increíble simplemente verla ahí en su cuna. No podían contener la felicidad de tener una hija. La niña siempre fue muy sana y desde bebé había una especie de conexión padre e hija. Era como esa energía entre ellos cuando él se aproximaba, cuando la cargaba y cuando la dormía. La niña le sonreía y sostenía su mirada de tal manera que daba la sensación de total confianza y tranquilidad al estar juntos. Esa conexión no cambió con el tiempo, y a medida que Talia crecía, ella y su padre Daryl se hacían más amigos e inseparables. Para Daryl, Talia era la niña más feliz que él jamás hubiera visto en su vida. Siempre se despertaba sonriendo, en todo momento reía, nunca era diferente. Incluso si se caía y se golpeaba en la cabeza o un brazo o una pierna, simplemente se levantaba, se limpiaba y continuaba adelante. Ser feliz pareciera ser su estado natural emocional. Algo curioso que afirmaban sus padres es que Talia parecía muy precoz en todo lo que hacía y aprendía. Habló muy temprano. Aprendió a ir al baño sola antes que otros niños de su edad. Aprendió a vestirse sola muy temprano. En ese sentido podría decirse que Talia era una niña excepcional. Uno de los rasgos más sobresalientes de personalidad que mostró Talia y que siempre había tenido es que era extremadamente cariñosa, también muy sensible al sufrimiento de otras personas. Cuando la niña era pequeña, pensaba que su misión era ayudar a todos los que tenían una herida, aunque fuera una astilla de madera en un dedo. Ella les decía a sus padres que debían tener siempre un kit de emergencia listo por si se presentaba alguna situación así. Al mismo tiempo, ella siempre se la pasaba recolectando elementos de emergencia de todo tipo: bastoncillo de algodón, vendas, curitas, alcohol. Los ponía todos juntos en una pequeña mochila que permanecía siempre en el mismo lugar, al lado de una silla de playa que utilizaba cada vez que ella consideraba necesario. Un día su padre estaba reparando un electrodoméstico y accidentalmente se hizo una pequeña herida en la mano. Talia lo escuchó cuando se quejó, y antes de que dijera algo, la niña llegó corriendo con la silla de playa y la mochila. Inmediatamente sacó todos los elementos de curación, limpió y vendó completamente la herida, como si se lo hubiesen enseñado anteriormente. Esto era una actitud demasiado inusual para una niña tan pequeña. Otro día su mamá estaba barriendo el piso y observó que Talia estaba estática en el patio, mirando hacia el jardín. Había pasado una gran cantidad de tiempo en la misma posición, no se movía en lo absoluto. La mamá continuó barriendo y observaba a la niña curiosa. Talia seguía inmóvil. Fue entonces que su mamá se incomodó con la situación, se acercó y le preguntó a la niña: «Hija, ¿estás bien?». La niña volteó su cara hacia ella y la observó con una mirada distante, una mirada en sus ojos que nunca su madre había visto antes en ella, y le dice: «¿Recuerdas de cuando éramos japoneses?». Así que la madre llama a Daryl y ambos le preguntan a la niña: «¿Qué recuerdas?». Ella dice: «Bueno, recuerdo que éramos japoneses, por eso estoy triste en este momento. Estaba pensando en esa niña que está en mi mente». Entonces el papá le pregunta: «¿Qué niña?». Talia responde: «La niña que murió». Y continuaba hablando: «¿No se acuerdan de esa niña que trabajaba y trabajaba y luego moría? Eso es un recuerdo muy triste». Se detiene un segundo y continúa: «Eso es en lo que estaba pensando hace unos momentos.
Para su madre, esto era muy significativo y tierno a la vez. El hecho de que un niño estuviera hablando de que otro niño tenía que trabajar tan duro hasta que se enfermó era algo que mostraba empatía en su hija, aunque pensó que era un tema muy inusual para ser abordado espontáneamente por un niño. Algo más notaron los padres al conversar con Thalía cuando tenía esos recuerdos. Mientras ella describía sus recuerdos, el estilo de lenguaje que utilizaba era el de un adulto. No fue algo sencillo de aceptar por sus padres. Ellos dicen que hablaba con frases perfectas y completas. Eran pensamientos complejos y definitivamente se podía percibir que eran estructurados y formulados incluso antes de que ella empezara a expresarlos. Era como si ella estuviera haciendo un reporte de un evento vivido, como educando a sus padres sobre algo que ella sabía y ellos no. Un recuerdo que definitivamente pertenecía a una persona mucho mayor. Esos momentos fueron muy poderosos para sus padres y quedaron en sus corazones para siempre. Un día Daryl había tomado un periódico viejo y se había puesto a pintar. Lo hacía para desestresarse de su trabajo diario. Thalía en ese momento tenía 4 años. Era muy curiosa. Se acercó y le preguntó si podía intentar hacer también lo mismo. Su padre puso pintura en un pincel y se lo entregó. Ella simplemente lo tomó y sin hacer ningún esfuerzo empezó a dibujar imágenes que parecían japonesas. Cuando terminó de hacerlos y aparentemente haber escrito una expresión compleja, deja el pincel y se aleja. Los caracteres hechos por Thalía no eran imaginarios ni inventados, estaban claramente definidos, eran muy buenos, como cuando una persona que habla el idioma escribe algo pausadamente. Su padre, curioso, buscó el significado de la frase y descubrió que decía, hogar, me encanta estar en casa. El significado de los símbolos en japonés pueden variar dependiendo del tipo de carácter usado. En el caso de la frase de Thalía, no se refería a hogar en el sentido de casa o habitación, sino hogar en el sentido de familia. Era una frase muy profunda, un concepto que una niña de 4 años aún no sabía distinguir. Pasaron varios meses sin ningún recuerdo por parte de Thalía, y un día su padre estaba trabajando en su casa con un rotulador de madera. Ella entró nuevamente curiosa y le dice, ¿recuerdas cuando te dije que era japonesa? Darrell responde, por supuesto que sí. ¿Cómo podría olvidar eso? Entonces Thalía le dice, bueno, algo más se me vino a la cabeza. Tomó entonces el rotulador y dibujó un símbolo en la madera. Su padre lo miró detenidamente y le pareció curioso e interesante. El símbolo hecho por la niña se asemejaba a un árbol. Parecía estar representando las hojas de un árbol con un círculo que las rodeaba. Fue cuando entendió que la niña hizo los dibujos japoneses intentando enviarle una especie de señal y que este dibujo podría ser otra de esas señales. El dibujo le hizo pensar a Darrell en un símbolo familiar o tal vez era un escudo familiar. Entonces se vio en la tarea de investigar si estaba en lo cierto. Quería descubrir si su hija recordaba el escudo de una familia de Japón y por eso recordaba ser japonesa. Al final no perdía nada con intentar saberlo, si su teoría tenía algún fundamento real. Aunque para Darrell era solo curiosidad, el pensamiento de que su hija podría recordar una vida anterior en Japón ya le estaba inquietando demasiado. La duda lo impulsaba a continuar investigando. Empezó a buscar en Internet y pronto descubrió que los escudos de las familias japonesas eran llamados kamons. Pensó que si tal vez pudiera hallar el diseño de este kamon específico en Internet, podría relacionarlo con lo que estaba diciendo recordar su pequeña hija. La búsqueda fue intensa. Encontró varios diseños de kamons similares al del dibujo de su hija, pero el reto de investigar era muy fuerte, pues la mayoría de los sitios en los que había información sobre los kamons estaba en japonés, y ni él, ni su esposa Heather, ni nadie cercano a ellos leía o entendía japonés. Los padres consideraban muy importante la investigación sobre los recuerdos de su hija, pues combinaron los hechos y se dieron cuenta que Thalía parecía tener un gran amor por la medicina y recordaba ser japonesa.
También comentaba sobre un niño y un adulto enfermo, recordaba edificios derrumbándose y conocía muy bien el símbolo del escudo de su aparente familia japonesa. Se preguntaban si podría haber una conexión ahí entre todo eso. Sabían que seguramente algo estaba pasando y que cada vez se acercaban más a aceptar la idea de que su hija estaba teniendo recuerdos de una vida pasada. Los padres hicieron algo muy importante. Cuando Thalía comenzó a hablar sobre sus recuerdos de una vida anterior, sintieron que era de gran importancia escucharla e intentar saber de dónde venían esos pensamientos, recuerdos o historias, y no simplemente asumir que eran relatos ficticios que de alguna manera llegaron a la mente de su hija. A los 10 años, Thalía hablaba como una persona mucho mayor y decía tener interés en ver otras cosas que pudo haber hecho antes, refiriéndose a una vida anterior, para poder cerrar ese capítulo, seguir adelante y vivir normalmente. Sus padres creen que al descubrir más sobre el pasado podrían hallar algo ahí que logre ayudar a Thalía, independientemente de lo que haya sucedido en una vida pasada. Tal vez, dentro del recuerdo que tenía de un gran edificio cayéndole encima, descubrirlo podría ayudarla a liberarse de él. Los padres insistían que debía existir alguna manera de descubrir lo que le sucedía a su hija para que pudiera superarlo. Se dejaron guiar por su intuición, investigando a profundidad todo lo que pudieron con relación al escudo de la familia japonesa que Thalía dibujó. Lo que Darryl pensaba que era un Kamon real. Investigaron por internet, buscaron en museos de historia japonesa, hasta que lograron ponerse en contacto con una experta japonesa en Kamons. Ella estaba ubicada en la ciudad de Los Ángeles, California. Thalía y su padre hicieron un viaje a Los Ángeles para conocerla. Ambos estaban muy ansiosos de lo que ella dijera y lo que finalmente encontrarían sobre el pasado de la niña. La experta vio el dibujo hecho por Thalía y quedó fascinada. Confirmó que el diseño era realmente un kamon japonés y que más específicamente era un árbol de acebo, el cual Thalía nunca había conocido. El acebo se considera un árbol sagrado en Japón y el diseño era realmente parecido al árbol. Sabiendo esto, la experta tomó un archivo con la lista de las personas y familias que usan el escudo Kamons con más frecuencia en Japón. La idea era exponer a Thalía los nombres verbales y escritos para intentar ver si alguno de ellos le era familiar, como intentar generar una especie de corazonada en ella, por así decirlo. Una vez la niña pudiera identificar algún nombre familiar, la experta podría decirles de dónde vinieron las familias y de dónde viven ahora. Pasaron varias horas y la niña daba vueltas a los nombres, los símbolos y los sonidos. Finalmente, convencida de su intuición, señaló un nombre. La experta lo revisó, miró sus archivos y concluyó que era una familia de una zona llamada Totori, que se encuentra en Kioto, ubicada más exactamente en la parte suroeste de Japón. Curiosamente, la niña mencionaba en sus relatos caída de edificios, mencionaba que cuidaba a una anciana y niños que estaban muy enfermos, que ella era como un médico que cuidaba de todos. Dentro de los archivos de la experta sobre el grupo de Totori había una documentación altamente detallada sobre un grupo de médicos y enfermeras de Kioto que fueron enviados de Totori a Hiroshima para cuidar los sobrevivientes heridos después del estallido de la bomba atómica. Y como todos saben, había muchos heridos en esa zona, en especial niños. Adicionalmente, la mayoría de los edificios en la zona del desastre quedaron tan débiles que poco a poco iban terminándose de caer destrozados en escombros. Para todos era muy claro que iba a ser muy difícil decidir con exactitud que esto es lo que significaban los recuerdos de Thalía, pero las similitudes entre los eventos históricos documentados por los archivos de la experta en Kamons y los relatos de la niña eran innegables e inexplicables. Thalía quiere saber más aún de su pasado. Lo considera muy emocionante y lleva su Kamon a todos lados. Se siente feliz porque cree que las cosas que ha aprendido le pueden ayudar aún más a acercarse en un futuro cuando sea mayor a esa cultura y tal vez conectarse realmente con otras personas en ese lugar, sabiendo lo que pasó, dónde está ubicada en su vida pasada y tal vez si influenció la vida de alguien o de muchos,
con su trabajo médico. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. No te pierdas ninguna de nuestras historias y suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.